En algún lugar entre las polvorientas colinas de Galilea, nació un hombre que llevaba un fuego peligroso dentro de su pecho. Su nombre era Simón, pero pocos lo llamaban así. Para la mayoría, él era solo el celote, el que no podía soportar ver a su pueblo arrodillado ante el poder de Roma. Imagínate, creciendo escuchando que el Mesías vendría con espada en mano, que levantaría ejércitos y aplastaría a los opresores. Imagínate pasar años creyendo que la violencia era el único camino hacia la libertad. Pero un día, todo cambió con una sola frase: sígueme. No era una invitación cualquiera, era una llamada que destrozaba todas las certezas y rasgaba el viejo manto de odio que llevaba como armadura. Porque a veces, Dios hace esto, elige a los más inflamados para demostrar que incluso la ira puede transformarse en compasión. Hoy descubrirás cómo un revolucionario decidido a luchar con la espada se convirtió en un discípulo que predicaba la paz. Sentirás el dolor de la renuncia, el conflicto de abandonarlo todo, el coraje de amar a los que una vez fueron tus enemigos. Y al final, te darás cuenta de que el Evangelio no es un mensaje de conveniencia, sino una convocatoria radical que cambia destinos. ¿Te atreves a repasar esta historia hasta el último párrafo? Así que quédate conmigo. Y antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campana y comparte este video con aquellos que necesitan esperanza, porque el mundo necesita escuchar que nadie está demasiado lejos para ser transformado. En ese rincón olvidado de Galilea, donde el viento silbaba antiguas historias entre piedras y olivos, nació Simón. Era una época en la que Roma aplastaba corazones e imponía impuestos que hacían gemir de hambre a familias enteras. Desde que era un niño, se dio cuenta de que algo andaba mal con ese silencio resignado. La mirada de su madre siempre parecía contener preguntas que nadie se atrevía a hacer en voz alta. Mientras otros niños se perdían en juegos inocentes, Simón prefería sentarse junto a las hogueras y escuchar a los hombres mayores. Hablaban del Mesías como si hablaran de una leyenda capaz de incendiar todo lo que es injusto. Sus ojos brillaban mientras describían la llegada de un rey que traería la libertad con manos fuertes. Para Simón, estas palabras eran como brasas que encendían una llama que nunca se apagaba. Los romanos pasaban por las calles con sus estandartes en alto, recordando a todos que la sumisión era el único camino. Pero dentro de él, algo gritaba que la esclavitud no podía ser el destino final de su pueblo. Con cada soldado que se cruzaba en su camino, sentía que su corazón latía más rápido, como si una furia ancestral despertara en sus venas. Y nadie se daba cuenta de que, detrás de aquel semblante serio, crecía un espíritu que soñaba con la rebelión. Incluso a una edad temprana, Simón tenía un sentido de propósito que no podía explicar. Era como si el cielo mismo le susurrara que él tenía un papel que desempeñar en esta historia. Por la noche, cuando el silencio caía sobre las casas, miraba a las estrellas y pedía a Dios que enviara inmediatamente al libertador prometido. Poco sabía que este deseo se convertiría en su mayor conflicto y, más tarde, en su redención. Allí, en ese escenario de opresión, se formó el corazón de un hombre que creía que la justicia se conquistaba con la espada. Cada injusticia que veía era un ladrillo más en el muro de rebelión que erigía desde dentro. Pero el cielo tenía otros planes, planes que nunca podría haber imaginado. Y así comenzó el viaje de Simón, el niño que aprendería que la verdadera revolución comienza dentro del pecho. Pasaron los años, y aquel niño silencioso se convirtió en un hombre cuya presencia tenía una fuerza casi palpable. Simón no era solo alguien que se quejaba de las injusticias, sino que quería actuar. Cuando se enteró de la existencia de grupos secretos que tramaban la liberación de Israel, sintió que finalmente había encontrado su lugar. No tardó mucho en acercarse a los rebeldes que soñaban con el día en que Roma fuera expulsada por la espada de la resistencia. Allí, en las reuniones escondidas entre ruinas y cuevas, Simón se encontró con hermanos en la causa. Cada uno llevaba la misma llama de indignación en su rostro. La palabra fanático comenzó como un susurro, luego se convirtió en una etiqueta que recibió con orgullo. Ser fanático era suponer que no había negociación con el opresor. Era un voto silencioso de luchar hasta las últimas consecuencias. Las noches que entrenaban estaban marcadas por promesas que sonaban casi sagradas. Juraron que preferían la muerte a rendirse.
Simón apretó la empuñadura de su espada como si tuviera en sus manos un destino trazado durante generaciones. Creía que el Mesías no vendría a predicar la paz, sino a legitimar la guerra santa que ya se estaba desarrollando en los callejones y en los corazones. Había un extraño poder en esa unión. Un sentido de pertenencia que hacía que cada sacrificio pareciera pequeño frente al sueño de la libertad. Cuando alguien caía en manos de Roma, el grupo juraba venganza. Y Simón, con su mirada acerada, se hizo cada vez más conocido como un líder ferviente, dispuesto a hacer cualquier cosa en la que creyera. Su nombre ya se susurraba con respeto y también con miedo. Pero incluso en medio de la conspiración, había noches en las que la duda susurraba en la oscuridad. ¿Esa violencia daría a luz algo diferente o simplemente más dolor? Sacudió estas preguntas de su mente como si estuviera ahuyentando moscas. Para él, dudar era el primer paso hacia la derrota. El odio era más simple que la incertidumbre y mucho más fácil de alimentar. Fue en esta etapa, cuando su identidad parecía sellada por la espada, que comenzó a escuchar historias sobre otro hombre. Un rabino que predicaba el perdón en lugar de la venganza. Un Mesías diferente a todo lo que Simón esperaba. Y estas historias, tan alejadas de su realidad, estaban a punto de convertirse en su mayor confrontación interna. Al principio, Simón no prestó mucha atención a las historias de este rabino que recorría los pueblos, curando a los enfermos y predicando sobre el amor a los enemigos. Parecía una fantasía incompatible con la dureza del mundo real. Pero cuanto más trataba de ignorarlo, más llegaban a sus oídos los informes, como si el cielo mismo insistiera en llamar su atención. Fue en una tarde bochornosa cuando Simón decidió verlo con sus propios ojos. La muchedumbre se agolpó en torno a este hombre sencillo, vestido como cualquier otro judío. No había ejércitos ni estandartes. Solo una voz suave que hablaba de un reino que no podía ser conquistado por la fuerza. Cada palabra parecía desafiar todo lo que había aprendido a venerar. Cuando sus ojos se encontraron con los de Jesús, sucedió algo inexplicable. No era miedo, ni ira. Era como si su alma, cargada de guerra, hubiera encontrado un silencio que nunca había conocido. Y entonces, antes de que pudiera reaccionar, escuchó la frase que cambiaría su historia: sígueme. Eso no sonó como una invitación. Sonaba como una llamada imposible de rechazar. Esa noche, Simón apenas pudo dormir. Pensó en sus compañeros de armas, en las promesas hechas en las cuevas, en la espada que guardaba debajo de la cama. ¿Cómo iba a dejarlo todo? ¿Cómo podía creer que un carpintero galileo tenía más poder que cualquier revuelta armada? Su corazón se debatía entre el viejo fuego y una nueva llama que comenzaba a nacer. Al amanecer, cuando el cielo se despejó sobre las colinas, Simón tomó su decisión. Dejó su espada donde estaba y se fue al lugar donde acampaban Jesús y los discípulos. Con cada paso, sentía que algo dentro de él estaba muriendo y algo más grande comenzaba a vivir. Ni siquiera él podía decir de dónde provenía tanto coraje para abandonar la causa que había definido su existencia. Y así, el fanático que soñaba con la guerra se convirtió en seguidor de un maestro que predicaba la paz. Nadie lo entendió bien. Tal vez ni siquiera él mismo. Pero en ese instante, Simón se convirtió en parte de una historia que atravesaría las fronteras de Galilea y llegaría hasta los confines del mundo. La llamada fue aceptada. Y nada volvería a ser igual. El comienzo no fue nada fácil. Simón descubrió que seguir a Jesús no solo significaba escuchar parábolas o presenciar milagros. Era vivir con hombres tan imperfectos como él, cada uno cargando con heridas, temores y pecados. Pero había algo que le quitaba el sueño: Mateo, el recaudador de impuestos. Para un celote, Mateo era peor que un romano. Fue un traidor que se vendió al opresor. Los ojos de Simón brillaron al cruzarse con los de Mateo. En su interior, la vieja rabia brotaba, recordando cuántas familias habían sido arruinadas por hombres así. Hubo momentos en los que se preguntó si había tomado la decisión correcta. ¿Cómo podía caminar al lado de aquellos contra los que una vez juró luchar? A veces pensaba en abandonarlo todo y volver a las sombras, donde la lucha era clara y la culpa no lo perseguía. Pero cada vez que estas ideas lo atormentaban, Jesús parecía darse cuenta.
Una mirada o una simple palabra bastaban para desmantelar los muros que había levantado alrededor de su corazón. En cada día de caminata, Simón se vio obligado a enfrentarse no solo al pasado, sino también a sí mismo. El odio que llevaba era como un viejo veneno, difícil de abandonar. La interacción con los discípulos estuvo llena de contrastes. Hubo risas alrededor de la fogata, historias conmovedoras y momentos de silencio cargados de significado. Aún así, Simón sentía que siempre había una frontera invisible que los separaba de los demás. Una parte de él todavía temía que, en el fondo, nunca llegaría a ser digno de ese llamado. Poco a poco, sin embargo, comenzaron a aparecer pequeñas grietas en la armadura que usaba para proteger su orgullo. Una palabra de aliento, un gesto de amistad, una enseñanza sobre el perdón. Todo esto socavaba la certeza de que solo la violencia podía cambiar el mundo. E incluso sin darse cuenta, Simao comenzó a transformarse. Con cada paso que daba al lado del maestro, aprendía que la redención no era solo una promesa lejana, sino una semilla plantada en el presente. Y si había esperanza para alguien como Mateo, tal vez también la había para el fanático que no sabía cómo amar a aquellos que una vez consideró enemigos. Esta fue la lección más dura y, al mismo tiempo, la más liberadora. Una noche, mientras el fuego crepitaba en medio del campamento, Mateo comenzó a contar cómo se había convertido en recaudador de impuestos. Simón, que fingió no escuchar, terminó enganchado por las palabras. No era una historia de codicia, sino de miedo, de decisiones equivocadas tomadas en la desesperación. Por primera vez, no vio al traidor, sino al hombre detrás de la máscara. Esa pequeña chispa de compasión ardía más que cualquier ira. Era incómodo admitir que el otro también cargaba con un dolor invisible. Simón se dio cuenta de que siempre había juzgado sin escuchar. Y esta comprensión fue como una espina en el orgullo. Tal vez sería más fácil empuñar una espada que bajar la guardia y mirar a los ojos del enemigo con humanidad. Durante los días siguientes, se encontró pensando en todo lo que Jesús dijo sobre la misericordia. Sonaba como un idioma extranjero, pero había una parte de él que quería aprender a hablar este nuevo idioma. Un lenguaje que no dependía de la fuerza, sino de la rendición. Así fue como comenzó a brotar en él algo que nunca imaginó cultivar, el deseo sincero de perdonar. Algunos discípulos notaron su cambio de actitud. Pedro comentó una vez que incluso su semblante parecía menos pesado. Simón no respondió, pero en el fondo sabía que era verdad. El corazón, una vez endurecido por el rencor, comenzó a ablandarse, como el barro en las manos de un alfarero. Cada enseñanza del maestro era un mazo que derribaba los muros que él mismo había levantado. Una tarde, al ver a Mateo ayudando a un leproso, Simón sintió una paz extraña e inquieta. Allí estaba el hombre que más despreciaba, sirviendo con humildad. Y era como si Dios susurrara que la redención también era para el opresor. Esta idea lo desconcertó profundamente. Por primera vez, comprendió que no había méritos en la gracia, solo el amor inmerecido de Dios. Esa noche, mirando las estrellas, Simón lloró en silencio. No de vergüenza, sino de alivio. Lloró porque se dio cuenta de que la espada nunca había sido su verdadera vocación. Lloró porque empezó a creer que, tal vez, era digno de ser transformado. Y ese fue el primer milagro que experimentó, el cambio de su propio corazón. Seguir a Jesús requería más coraje que cualquier emboscada contra los romanos. Porque luchar con una espada era sencillo, apuntar al enemigo, golpear y correr. Pero caminar al lado de un maestro que predicó amar a los que te persiguen. Esta era una batalla diaria que tenía lugar en el interior. Para Simao, cada enseñanza era una invitación a renunciar a lo que le daba identidad, la ira. Había días en los que quería volver. Los recuerdos de los hermanos Ealot llegaron como fantasmas, exigiendo lealtad. A veces se preguntaba si estaba traicionando a sus antiguos compañeros al elegir otro camino. Su corazón era un campo de batalla donde viejas convicciones se batían en duelo con la vocecita de Jesús. Y en el fondo, temía no poder cambiar por completo. Los discursos sobre el perdón sonaban casi ofensivos. ¿Cómo perdonar a los que han destruido casas? ¿Cómo amar a quienes le quitaron la dignidad al pueblo?
Jesús habló de estas cosas con tal autoridad que dolió. Era como si cada palabra fuera una cuchilla que separaba el pasado del futuro. Una parte de Simón quería rendirse. Otra parte se aferraba a la vieja furia. Aún así, continuó. Quizás por curiosidad. Tal vez por esperanza. O porque algo en los ojos del Maestro decía que ese camino valdría toda renuncia. Hubo momentos en que Simón se encontró mirando a Jesús en silencio, tratando de descifrar de dónde provenía esa fuerza pacífica que ninguna violencia parecía derribar. Una mañana, después de escuchar otro sermón sobre amar a los enemigos, se dio cuenta de que nunca volvería a ser el mismo. No importaba si tardaba años en entenderlo por completo. La semilla ya estaba plantada. Ya no era solo el fanático. Se estaba convirtiendo en un discípulo, aunque su mente se resistía a aceptarlo por completo. Y así, paso a paso, Simón descubrió que seguir al Mesías no era empuñar una espada, sino abrir las manos. Era para desaprender el odio. Era para que el corazón, acostumbrado a la guerra, aprendiera el lenguaje de la paz. Esta fue la revolución más difícil, y la única que pudo transformarlo todo. La convivencia con Jesús no solo se componía de enfrentamientos internos. También fue un desfile de milagros que desafiaron la lógica. Simón vio a los paralíticos levantarse, a los ciegos ver, a los corazones endurecidos rendirse al toque de una palabra. Cada sanación era como una advertencia silenciosa de que había un poder más grande que cualquier espada, un poder que nacía del amor. Pero junto con los milagros llegaron preguntas sin respuesta. ¿Cómo podía alguien tan lleno de compasión ser odiado con tanta furia? Simón vio a los fariseos rechinar los dientes de envidia y a los romanos tramando el arresto del Maestro. En el fondo, una parte de él todavía esperaba que Jesús liderara una revuelta final, que llamara fuego del cielo o ejércitos de ángeles. Pero ese momento nunca llegó. Cuando llegó el día de la detención, Simón sintió que aumentaba el viejo instinto de lucha. Quería desenvainar la espada, hacer lo que siempre había sabido hacer. Pero Jesús se entregó a sí mismo sin resistencia. Ese silencio le rompió el corazón más que cualquier grito. Era como si todo el mundo estuviera equivocado y solo el Maestro entendiera lo que estaba sucediendo. En la crucifixión, Simón se quedó con los otros discípulos, con el rostro bañado en lágrimas e incredulidad. No podía aceptar que todo terminara ahí, colgado de una cruz. Sintió que estaba perdiendo no solo a un amigo, sino el significado de todo lo que había creído. Era como si el cielo se hubiera cerrado y ninguna oración fuera capaz de atravesar ese velo de dolor. El cuerpo de Jesús fue bajado de la cruz y enterrado, y Simón se retiró en un silencio que parecía no tener fin. Por primera vez, se preguntó si había sido engañado, si todo ese camino había sido en vano. La esperanza parecía muerta. Su corazón estaba pesado como una piedra. Y no sabía cómo empezar de nuevo. Pero incluso en la oscuridad más densa, había una llama que no se apagaba. Tal vez era la memoria de los milagros. Tal vez era la certeza de que ningún hombre ordinario hablaría como él lo hizo. Simón aún no lo entendía, pero intuía que esta historia no terminaría en el sepulcro. Y fue esta pequeña chispa la que le impidió rendirse por completo. Aquella mañana, cuando las mujeres acudieron corriendo a anunciar que el sepulcro estaba vacío, Simón no supo si creer o temer ser herido de nuevo. Pero cuando entró en la tumba y vio las sábanas dobladas, sintió que algo se rompía dentro de su pecho. No era solo esperanza, era una certeza tan poderosa que sus piernas casi se rinden. El Maestro estaba vivo. Contra toda lógica, contra todo poder humano, había vencido a la muerte. Los días siguientes fueron como un sueño. Ver a Jesús resucitado, volver a oír su voz, sentir la paz que ninguna espada podía garantizar. Cada aparición era como una confirmación de que todo lo que había aprendido sobre el amor y el perdón era real, más real que el miedo, más fuerte que Roma. Simón comprendió que el propósito de la cruz no era derrotar a un imperio terrenal, sino liberar los corazones de los grilletes invisibles. Cuando llegó el día de Pentecostés, todos estaban reunidos en un mismo lugar. El viento soplaba con fuerza y lenguas de fuego se posaban sobre cada uno. Simón sintió que el Espíritu Santo inundaba su pecho, como si todo el peso del pasado se disolviera en un solo instante.
Por primera vez, comprendió que su misión no terminaba ahí. Al contrario, apenas comenzaba. Ese nuevo poder no era para construir reinos terrenales, sino para proclamar un evangelio que trascendiera fronteras y barreras. Simón se convirtió en un predicador intrépido, capaz de hablar en idiomas que nunca había estudiado, capaz de testificar sin temor al precio. Era el mismo hombre que una vez había soñado con la guerra, pero ahora sus armas eran la fe y la gracia. Hubo momentos de incredulidad, lágrimas y añoranza. Pero también había una alegría profunda, imposible de explicar. El resucitado caminó con ellos de una manera diferente, invisible a los ojos, pero más presente que nunca. Y Simón, el antiguo celote, sintió que finalmente había encontrado lo que buscaba en cada rebelión, un propósito eterno. En aquellos días, su nombre ya no era solo una etiqueta de odio. Se convirtió en un testimonio de que nadie está fuera del alcance de Dios. Si incluso él, el revolucionario ardiente, pudo ser transformado, cualquiera podría. Y esa verdad era el mensaje que ardía en su corazón. El día en que Simón se dispuso a proclamar el Evangelio no tuvo discursos solemnes ni despedidas teatrales. Simplemente recogió lo que tenía, oró con sus hermanos y se fue, como si entendiera que la obediencia no necesita una audiencia. Nadie sabe exactamente dónde han estado sus pies. Algunos decían que predicó en el norte de África. Otros juraban que se fue a Oriente. Pero en cada rincón dejó rastros de fe. Ya no llevaba la espada. Su único poder era el testimonio de Cristo resucitado. Simón recorrió pueblos enteros, hablando de la gracia que convertía a los enemigos en hermanos. A veces, era recibido con hospitalidad. Otros, con piedras. Pero nada de esto le hizo retroceder. Su corazón ya no pertenecía a este mundo, pertenecía a la misión que el cielo le había confiado. Había noches en las que el cansancio parecía insoportable. El cuerpo dolía, la soledad se convirtió en una compañera silenciosa. Pero cuando cerró los ojos, vio el rostro del maestro y recordó la voz que una vez le había dicho, «Sígueme». Este recuerdo fue suficiente para volver a empezar al día siguiente, con la misma llama que nunca se apagó. Donde quiera que iba, sanaba a los enfermos, animaba a los desanimados y contaba historias de milagros que él mismo había visto. Y cada persona que se entregaba a la fe era como una nueva prueba de que el reino de Dios no se impone por la violencia, sino por el amor. Fue esta convicción la que sostuvo sus pasos. La fama nunca fue el objetivo. Pocos recordaban su nombre completo. Para muchos, era simplemente Simón el discípulo. Y eso fue suficiente. No necesitaba el reconocimiento humano. Su corazón descansaba en la certeza de que el Padre veía cada semilla plantada, cada lágrima derramada, cada renuncia silenciosa. Así vivió Simón sus últimos años, sin registros oficiales que contaran todos los detalles, pero con marcas invisibles que solo el cielo cuenta. Comprendió, más que nadie, que la mayor misión no era derrocar imperios, sino elevar vidas. Y eso es exactamente lo que hizo, hasta el final. El día ha llegado, como lo hacen todas las pruebas finales, sin previo aviso. No había multitud para defender a Simón. No había milagro que pudiera arrebatárselo. Algunos dicen que fue arrestado por predicar con valentía. Otros, que fue traicionado por quienes temían perder el poder. Pero ante la sentencia de muerte, permaneció sereno, como si ya lo hubiera entregado todo mucho antes. Los soldados esperaban gritos y maldiciones. Solo recibían silencio y miradas firmes. Simón sabía que ese momento no era una derrota. Era la consumación. Su corazón ya no tenía la furia que una vez lo había hecho tomar las armas. Ahora, solo había gratitud por el privilegio de haber caminado con Jesús, de haber visto el reino suceder ante nuestros propios ojos. Cuando llegó el momento, se dice que elevó los ojos al cielo y rezó por los que lo mataron. Fue la última lección que me quedé, amar hasta el final. El revolucionario converso comprendió que su muerte no enterraría el mensaje. Por el contrario, cada gota de sangre era una semilla de fe, lista para florecer en corazones que nunca conocería. Para muchos, la historia terminaría ahí. Pero no para Dios. El legado de Simao trascendió fronteras invisibles.
Donde quiera que uno elija perdonar en lugar de odiar, luchar por la gracia en lugar de la venganza, allí su testimonio sigue vivo. Su martirio no fue un fracaso, fue un triunfo silencioso sobre todo lo terrenal. Los registros sobre él son escasos, pero el cielo no mide el impacto por los libros de los hombres. Cada alma alcanzada era un monumento erigido en la eternidad. Cada vida transformada era una victoria que ni siquiera la muerte podía robar. Así terminó el viaje de aquel que, un día, tomó la espada y luego entregó su corazón. Y así comenzó el legado que inspiraría a generaciones enteras a creer que nadie está demasiado lejos para ser transformado por la gracia. Después de la partida de Simao, su nombre no fue noticia. No se erigieron estatuas en su honor, ni ejércitos que clamaran por su legado. Pero la ausencia de fama decía mucho más de él que cualquier homenaje terrenal. Simón no vivió para ser celebrado, vivió para ser fiel. Su testimonio fue como la levadura que actúa en silencio, transformando todo a su alrededor sin necesidad de aplausos. Los primeros cristianos contaban historias de él alrededor de las fogatas. Hablaron del celote que abandonó su espada y eligió el camino angosto del perdón. Estas narraciones corrían de boca en boca, inflamando corazones que también llevaban odio, mostrando que la redención era posible incluso para los más endurecidos. Los que se enteraron de su vida sintieron esperanza. Porque si Dios pudo convertir a un revolucionario acérrimo en un predicador de la gracia, ¿qué no podría hacer con cualquier otro pecador arrepentido? Simón se convirtió en un recordatorio viviente de que el poder de Cristo no depende del pasado de nadie. Los pocos registros que quedaban eran simples, casi borrados por el tiempo. Pero el cielo no olvida las historias contadas con lágrimas y valentía. Cada paso que daba, cada palabra que anunciaba, cada acto de compasión que derribaba muros invisibles, todo quedaba registrado en las páginas eternas del reino. Simón nunca buscó el reconocimiento. No necesitaba que los hombres aplaudieran lo que el Padre ya había validado. Su corazón descansaba en la certeza de que el premio mayor no llegaría en esta vida. Fue la aprobación de Dios la que sostuvo sus últimos días e iluminó incluso el valle más oscuro. Y así, el fanático al que todos temían se convirtió en el discípulo al que todos respetaban. No por la fuerza, sino por el testimonio silencioso de alguien que dejó morir el odio para que comenzara la verdadera vida. Fue este silencio, firme, sereno y elegante, el que resonó mucho más allá de su muerte. Cuando miramos la vida de Simón el Celote, es imposible no sentir una llamada resonando en el corazón. Porque su historia no es solo la de un hombre que cambió de rumbo. Se trata del poder del Evangelio, capaz de arrancar de raíz el odio y plantar árboles de compasión donde nadie creía posible. Se trata del poder de una voz que dice sígueme y lo cambia todo. Simón demostró que Dios no escoge a los perfectos. Escoge a los que estén dispuestos. Los rotos. Los cansados de pelear guerras que no llevan a ninguna parte. Descubrió que el reino de Dios no se establece con violencia, sino con rendición. Que la verdadera victoria no está en dominar territorios, sino en ganar corazones, empezando por el propio. Su historia deja una pregunta que no se puede ignorar. ¿Qué parte de tu corazón aún se aferra a la espada? ¿Qué viejo rencor guardas, convencido de que solo entonces sobrevivirás? Tal vez hoy sea el día de dejar esa arma invisible y dejar que Jesús te muestre otro camino, el camino que salva y libera. Simón Zelotes nunca buscó la fama ni el reconocimiento. Su gloria estaba en haber respondido al llamado. Haber permitido que el amor desarmara su alma. Haber testificado que nadie está condenado a repetir la historia del odio. Si él pudo ser transformado, tú también puedes. Y por eso su vida atraviesa los siglos como una semilla que no muere. Una historia contada en silencio, pero que hace ruido en la conciencia de quienes la escuchan. Porque el mensaje es simple y poderoso, no importa quién fuiste, importa quién elijas ser cuando la voz del Maestro te llame por tu nombre. Hoy, esa voz vuelve a resonar. Puede que no escuches con tus oídos, pero tu corazón no reconoce. Así que si Él dice, sígueme, ten el coraje de responder. Porque es ahí, en ese momento de entrega, donde comienza la transformación que lo cambiará todo. El viaje de Simón el Celote nos enseña que ningún pasado está tan marcado que Dios no pueda reescribir.
Tal vez también lleves etiquetas que parecen definitivas, recuerdos de malas decisiones, de luchas que solo te trajeron más vacío. Pero si hay algo que su historia demuestra, es que el amor de Cristo puede arrancar toda raíz amarga y plantar una nueva identidad. Simón descubrió que seguir a Jesús no tiene que ver con la perfección, sino con la voluntad. Es elegir cada día de poner las armas invisibles, el orgullo, el resentimiento, la sed de venganza. Es renunciar al control y dejar que el Espíritu Santo transforme lo que más tememos enfrentar. Y al igual que Él, también puedes ver suceder lo imposible dentro de ti. Cuando miramos la cruz, vemos el punto de encuentro entre nuestra miseria y la gracia divina. Allí, incluso los corazones más endurecidos encuentran el perdón. Allí, todas las guerras se rinden. Y si Simón el Celote fue capaz de dejar su espada, tal vez sea hora de que tú también sueltes lo que te ata. Porque la verdadera libertad solo nace cuando decidimos confiar. Si esta historia removió algo en su interior, no ignores esa voz. Tal vez sea Dios mismo diciendo que su tiempo de transformación ha llegado. El tiempo de dejar el pasado y abrazar un futuro que Él mismo preparó. Hoy podría ser el comienzo de tu nueva historia, una historia de paz que nadie podrá robar. Que el testimonio de Simón el Celote te inspire a creer que no hay un caso desesperado en las manos de Jesús. Que te levantes, con valentía, para vivir el propósito para el que fuiste llamado. Porque el mismo Dios que transformó al fanático te puede transformar a ti. Si este mensaje ha tocado tu corazón, comparte este video con alguien que también necesite escucharlo. Y si aún no te has inscrito, inscríbete ahora, toca la campana y únete a nosotros en este viaje de fe. Porque historias como esta no se pueden conservar, tienen que llegar al mundo.